Hoy nos metemos de lleno con una novela que de verdad te engancha desde la primera frase, El último Drakkar. Vamos a desgranar ese primer capítulo para entender cómo consigue meternos en ese mundo de puro fuego, de caos y de una huida a la desesperada. Fijaos en esto, la historia arranca no con acción, no con una batalla, sino con un sonido, el mar, que ruge, y lo describe como una bestia hambrienta golpeando los dientes contra hueso. Es brutal. O sea, antes de que aparezca nadie, ya tienes esa sensación de peligro, de una amenaza casi salvaje, ¿no?, que lo llena todo. Vale, pues entramos en materia. Esta primera parte se centra en meternos de lleno, pero de lleno, en la cabeza del protagonista, un chaval llamado Eric. La idea es que vivamos el ataque a su hogar a través de lo que él ve, oye y, sobre todo, huele. Y es que, para entender el shock, hay que entender esto. Eric lleva 12 años, toda su vida, mirando ese mismo horizonte. No es solo un paisaje, es su casa, su mundo. Si te pones en su lugar e imaginas esa paz, la destrucción que viene después, golpea muchísimo más fuerte. Y de repente, el ataque. Y es curioso, porque no llega con un grito de guerra, llega con un olor. El olor a madera quemada. Es la primera señal, el primer sentido que le dice que su mundo, literalmente, se está convirtiendo en cenizas. Pero aquí viene lo bueno. Cómo el autor va subiendo la intensidad del horror. Porque ese olor cambia. Ya no es solo madera. Se empieza a mezclar con algo diferente. Algo descrito como más dulce, pero a la vez nauseabundo. Mucho más personal. Y la palabra es carne. Una sola palabra. Escalofriante. Y con esto el autor nos da una bofetada de realidad. Ya no estamos hablando de casas ardiendo, estamos hablando de gente. Y claro, ante algo así, ¿cómo se reacciona? Pues Eric Kern no reacciona, se queda bloqueado. Es lo que se define como parálisis por duelo. Es el shock en su forma más pura. Su cuerpo simplemente se niega a obedecer. Las piernas, dice el texto, le pesan como plomo fundido. Está paralizado frente al peligro. Y justo en ese momento de parálisis, de quietud absoluta, entra en escena todo lo contrario, una fuerza de la naturaleza, su padre, el Jarl Skjold. Si Eric es parálisis, su padre es pura acción. El contraste es brutal. Aquí lo vemos claro. Es un choque total de mentalidades, de dos formas de ver la catástrofe. Por un lado, Eriker, completamente hundido en el dolor, en el aquí y el ahora. Y por otro, su padre, que ya está pensando en el siguiente paso, en lo único que de verdad importa en ese momento, sobrevivir. Y esa mentalidad, esa forma de ser, se nota hasta en su voz. El libro la describe como un trueno, una voz que atraviesa todo el ruido y el caos. No hay debate, no hay preguntas, es una orden. Al barco, ahora. Acción inmediata. A ver, para entender por qué el Jarl es así, hay que entender su código, su filosofía. Es la dura ley de la supervivencia, ¿no? Forjada en un mundo donde un segundo de duda, un momento de debilidad, pues significa la muerte. No hay más. Y esta frase es, yo creo, el corazón de su forma de pensar. Nosotros vivimos. Esa es nuestra responsabilidad. Ojo, para él sobrevivir no es un acto egoísta, es un deber, una responsabilidad que tienen con los que han caído. Es como si dijera, vivimos por ellos, para que su muerte no sea en vano. Y toda esta filosofía, ¡pum!, se resume en un solo gesto. Un único y certero golpe de hacha para cortar las amarras del barco. Se acabó. Sin mirar atrás. Es un corte limpio, no solo con la cuerda, sino con todo su pasado, para poder tener un futuro. Es una imagen potentísima. Y bueno, ese futuro, esa huida, tiene un nombre, el Solbjörn. No es solo un barco, claro. En ese momento es su única esperanza. Es el arca que los va a sacar de ese infierno en llamas. Es que el barco casi parece un personaje más, ¿verdad? Nos lo describen con detalle. El casco de roble oscuro, esa proa con un dragón tallado con ojos de ámbar. Y a bordo, lo que queda de su gente, 28 hombres, una tripulación mermada, aterrorizada, remando por su vida. Y fijaos qué detalle, otra vez el olfato para meternos de lleno en la escena. Lo que se huele en ese barco no es el mar, no es la sal, es el sudor metálico de miedo. Qué forma de describir la atmósfera que se respira ahí, ¿eh? Pura tensión. Vale, pues ya están en el agua. El capítulo entra ahora en su fase final, la huida. El viaje hacia un futuro que es una incógnita total. Y es que todo ha pasado rapidísimo. Fijaos en la secuencia. Al atardecer, ven el fuego en la colina. Durante la noche, el Jarl ya está ordenando la huida. Y ahora, ya están navegando hacia el este.
En apenas unas horas, su mundo ha desaparecido. Y la orden final del Jarl lo resume todo. No es un plan maestro, no hay una estrategia, es un acto de desesperación pura y dura. Hacia el este, dice, más allá de las rutas conocidas. Y la justificación es tremenda. Van a un sitio tan peligroso que ni sus enemigos se atreverían a seguirlos. Porque según él, ni siquiera ellos son tan estúpidos. Y así, con esa idea en el aire, nos deja el capítulo, con una pregunta que te taladra la cabeza. ¿Qué demonios les espera ahí fuera, más allá de los mapas? ¿Más horrores o quizá una pequeña, remotísima posibilidad de sobrevivir? Te deja con ganas de más, desde luego.